una mente depravada es tomada por demonio. Todo lo que sea fuera del orden de Dios, todo lo que no lleve un control, va a ser tomada por espíritus. Y no solamente estoy hablando de perversidades, sino que toda mente y que no haya un control lo pueden tomar espíritus. En el área emocional, en el pensamiento, en la decisión y aún en cosas que tampoco agradan a Dios. Este tema nos va a ayudar mucho a entender la historia que sucede en la Biblia. Y le voy a invitar a que juntos me acompañe a esta historia que habla la palabra del Señor sobre una mente depravada. Cuando hay una mente depravada va a haber un cautiverio en la mente. Romanos 1:28 claramente la versión NBL dice: así como ellos no tuvieron, miren qué importante, no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que no hicieran las cosas que no convienen. Aquí el Señor claramente Él anuncia de lo que no reconocen a Dios, de los que no reconocieron al Señor. Dios los entrega. Cuando dice que Dios los entrega es porque ellos dan el derecho legal a que estos espíritus puedan venir y puedan atormentar a una persona. Entonces Dios, en la misericordia, según Romanos 1:28, claramente Dios dice que los entrega. Sería entregado a manos del alguacil, a manos del carcelero, en manos de los verdugos, en manos de los alguaciles. Todo esto son entidades del mundo espiritual y son llevados, entregados a una mente depravada. Todo lo que no tenga a Cristo, la mente se puede pervertir. Por eso es que es importante que cuando uno tiene un conocimiento en la palabra, si se pervierte, eso se va a depravar. Cuando Dios te ha dado algo y no puedes controlar una emoción, se va a depravar. Porque hay una emoción alterada, hay una emoción no equilibrada. El enemigo va a usar una mente a una depravación. En el libro de Jueces 19, verso 1, aquí comienza la historia. Un levita y su concubina. En este pasaje les quiero llevar a una historia que sucede dentro de la palabra del Señor a través del tema una mente depravada. Ya en el libro de Jueces, capítulo 19, verso 1, sale la historia de un levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Era un hombre levita. Este hombre tomó para sí una mujer. Al tomar esa mujer, una mujer concubina de Belén de Judá, y la tomó por su mujer, un levita. La historia del levita y la concubina. Entonces ya vemos claramente que este hombre toma a esta mujer. Pero el verso 2 dice: y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Esta mujer fue infiel al hombre que la había tomado y fue desleal. Y sucede que el verso 3, y se levantó su marido, el esposo ya de ella, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo también a su criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Esta mujer, la esposa de aquel levita, le es infiel. Cuando le es infiel, se va a la casa de su padre. Pero este levita quiso seguirla, quiso ir a buscarla para volver, que ella pudiera volver nuevamente a su lado. La siguió para hablarle amorosamente para que pudiera volver con él.
y llevó también a su criado y un par de asnos. El verso 4 dice: y viéndola, el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en la casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Pero el fin del levita no era ir a quedarse, no era a ir a pasar unas vacaciones a su suegro, sino era ir a buscar a su hija para que regresara con él. Recuerde que la mujer fue infiel. Entonces, verso 5, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforme tu corazón, con un bocado de pan, come un bocado de pan, y después os iré. El padre de la joven insistía en que se quedara. Ya llevaban 4 días. El asunto del hombre, del levita, no era quedarse, solo ir a buscar a su mujer, recuperarla. A pesar de que había sido infiel, él quería recuperar a su amor. Seguimos leyendo Jueces 19:6. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven le dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de esa mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforme ahora tu corazón, y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Ya habían pasado ahora 5 días. Era mucho tiempo para el levita. El levita solamente ya el primer día quería tomar a su mujer, enamorarla, a pesar de que había fallado, y traerla consigo, recuperar a su amor. Pero ya vamos en el 5.º día, y todavía él permanece en la casa de su suegro. Verso 9. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. Y he aquí que el día se acababa. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano, y vuestro camino, y te irás a tu casa. Nuevamente insiste el hombre en que se quede en su casa. Ya llevábamos 5 días, y el suegro le vuelve a insistir: quédate con nosotros, quédate acá, alegra tu corazón, ya muy tarde, ya el día va a declinar, va a anochecer, y no es bueno que salgas. Le sigue insistiendo. Verso 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Por fin logra tomar a su mujer y traerla. Ya después de varios días se la trae, y llegan a aquel lugar enfrente de Jebús, que es Jerusalén, y ahí van cerca de aquel lugar. Verso 11. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado, ya estaba llegando la noche. Y su criado dijo a su señor: ven ahora y vámonos de esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. El criado no quería pasar allí la noche. Quizás algo presentía o algo podía suceder. Y le dijo: ahora vámonos de esta ciudad de los jebuseos. 12. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero que no sea de los hijos de Israel, sino pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Verso 14. Pasando pues caminaron, y les puso el sol junto a Gaba, que era Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien les acogiera en casa para pasar la noche. Llegan entonces a un lugar buscando hospedaje y no lo encuentran. Y encuentran en Gaba
Gaba, que era de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y tratan de buscar un lugar donde poder quedarse. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo de anochecer, el cual era del monte de Efraín, de la tribu de Efraín, y moraba también junto a los forasteros en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Estas personas de los que moraban en Gaba o en Gabaa eran hijos de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante de la plaza de la ciudad, al levita, y junto a su esposa le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y a dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá, de la parte remota de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en su casa. Comienza el diálogo con el varón de la tribu de Benjamín, y le dice que estaba buscando un lugar donde poder alojarse, pero no hay nada o no hay nadie que le pueda ayudar. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestro sano, le dijo el hombre que es de la tribu de Benjamín, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer, y sus sanos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Aparentemente, ya el levita, junto al criado y junto a la esposa del levita, se acerca a este personaje y le empieza a decir: yo no tengo necesidades de nada, yo tengo pan, tengo forraje, tengo asno, tengo pan, tengo vino. Permíteme que tú te puedas quedar conmigo en mi casa. Y dice que los trajo a su casa. Cuando llegan a su casa le dan de comer. A él, a su asno, le lavan los pies, y comieron y bebieron todos en la casa de aquel hombre. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí comienza la historia de la depravación. El tema de hoy que estamos hablando es una mente depravada. Todo hasta ahora estaba bien. El hombre había recuperado a su mujer. A pesar de la infidelidad, la perdona, va donde su suegro, después de 5 días, ya la logra tomar y se va de regreso a su casa, y hasta aquí estaba todo correcto. Pero mientras estaban en aquel hombre que le ofreció paja, que le ofreció pan, que le ofreció comida, estando en su casa, aparecen los hombres de aquella ciudad, y eran hombres perversos. Rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, al dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ahora, cuando dice saca al hombre para que lo conozcamos, no está diciendo queremos saber quién es para saludarlo. No, el término lo conozcamos está diciendo saca al hombre porque queremos tener relaciones sexuales con él. Ese es el término, que lo conozcamos. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La otra versión dice así, que aclara más el concepto que le estoy enseñando. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Versión Torres Amat. Y estando cenando, y mientras con los manjares, bebidas, se regocijaban sus cuerpos, fatigados del viaje, vinieron unos vecinos de aquella ciudad, los hijos de Belial. Esto es sin freno, sin temor de Dios,
Cercando a la casa del anciano, comenzaron a dar golpes a la puerta, gritando al dueño de la casa, diciendo: sácanos fuera ese hombre que entró en tu casa, que queremos abusar de él. Se fije que ya cambian los conceptos, ya no es saca al hombre porque queremos conocerlo. No habla del término conocer, de saludo, de darle la bienvenida, sino lo que ellos querían, tener relaciones sexuales con él. Eran mentes depravadas. Lo mismo que sucede en Génesis 19, verso 5, y cuando llegan los ángeles en Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, 5, la versión LBLA, dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Eran los ángeles que vinieron a avisarle de lo que iba a suceder. Y también dicen las mismas palabras: sácalos para que los conozcamos. Nuevamente el mismo término que está sucediendo aquí con el levita, con su mujer. En este caso, querían al hombre, no para un saludo, sino para algo inmoral. Esto sucede con este pueblo, con esta gente, porque tenían una mente depravada. Ese es el tema de hoy. Las personas se vuelven locas. Las personas tocaban la puerta. Las personas querían tomar al hombre a la fuerza y querían tener la relación con él. Saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones con él. Ese es el término original bíblico que dice la Escritura. Lo mismo que sucede con Lot cuando llegan los ángeles. Querían mantener una relación con ellos. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra eran mentes depravadas. Y aquí vemos una historia muy similar. Porque también en este lugar donde llega el hombre, el criado, con el levita y su mujer, llegan a aquel pueblo, a aquella ciudad, y mientras ellos estaban disfrutando la comida de lo que le estaba dando el anciano, los hombres vieron entrar a aquel hombre a la casa del anciano y llegan golpeando y querían tener relaciones con él. Una mente depravada. Verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. El dueño de la casa, por todo lo que estaban haciendo el pueblo, la gente, los vecinos, la inmoralidad de su mente, le dice: no hagan este mal. Este hombre ha entrado solamente aquí a mi casa, pero no le hagan mal, no hagáis esta maldad. Verso 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo los sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mire qué interesante. Es como el mismo patrón de Sodoma y Gomorra. Recuerde lo que sucede ahí en Génesis. El mismo patrón de la depravación. Lot dijo: no hagáis daño a los ángeles, tomen a mis dos hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran. Aquí el hombre en la misma situación: he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo sacaré ahora y humilladla. Cuando humillarla, decirle: hagan ustedes lo que quieran con ella. Violenla, golpeen, hagan lo que quieran. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Al final todo era depravación, porque el hombre estaba entregando a su hija y estaba entregando a la esposa de los que estaban allí en ese lugar, de las depravaciones que toda la gente quería. Al final todo se estaba complicando. Era una situación muy difícil, porque cómo se salía de esto con esta gente, con la maldad de estos hombres que querían solamente hacer su inmoralidad. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre y a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Los hombres, en su inmoralidad, en su depravación,
tomando aquel hombre a su concubina, la sacó afuera, entraron por ella los hombres y empezaron a abusar toda la noche hasta la mañana, y la dejaron de abusar hasta que rayó el alba o hasta que sale el sol. Qué importante es entender que todo lo que se deprava comienza con pensamiento. En esta historia, que es una historia muy fuerte, es una historia muy triste a la vez, porque a lo que puede llegar el hombre. Ahora recuerde que aquí veían gente que estaban de la tribu de Benjamín, de los otros de Efraín, eran gente que conocían, muchas personas eran también conocedores de la Torá, pero la mente de este pueblo los lleva a una perversión, a tal perversión que no pudieron tener la relación con el hombre, sino que le entregaron la mujer del varón y la hija, y al final toman esta mujer. Tomaron a aquella mujer, a la concubina, y vemos este abuso que fue durante toda la noche. El verso 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta. O sea, después de haber sido abusada toda la noche, entre sus fuerzas pocas que tenía, se estaba acercando a la puerta y cae desmayada de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue el día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta con las manos sobre el umbral. Ya las fuerzas no habían. Verso 28. Y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Vemos que aquí el hombre le habla a la mujer, como la ve tirada, la ve desmayada por todo el abuso que le habían hecho. Le dijo: levántate, mujer, levántate, vámonos. Y la toma, la levanta, y echándola sobre su asna, se levantó y se fue a su lugar. Verso 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Mire qué fuerte. Ya no era suficiente todo lo que habían hecho. Y todo, el verso 30, y todo el que veía aquello decía: jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad mi consejo y hablad. Ya no era suficiente todo el daño que se había hecho, sino que llegando a casa de aquel varón, él toma un cuchillo y echa mano de su concubina y la partió y sus huesos en 12 partes y la envía por el territorio. Vemos una historia que quizás muy trágica. Yo no sé si usted alguna vez ha leído esta historia, pero es una historia muy cruel. Es una historia muy fuerte, porque aquí estamos hablando, aparte de que la mujer cometió una infidelidad, el hombre la buscó. Después de 5 días se van. Llegan a una casa, no tienen dónde dormir. Después aparece un hombre y les da un cobijo. Pero después de eso aparece el pueblo que querían tomar a aquel hombre. Al final vemos que entregan a esta mujer y la violan o abusan de ella toda la noche. Para terminar la historia trágica, el hombre toma un cuchillo, y lo que leímos es lo que sucedió en esta historia.
En Jueces capítulo 20, verso 1 y 2 dice: la guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron en la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Gad, a Jehová en Misma. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de pie sacaban espadas. Las tribus, la guerra contra Benjamín, era la guerra contra Benjamín, la tribu de Benjamín. Y todos los demás tribus, al ver toda esta situación, convocan al pueblo, a todos, para hacer algo. Y eran como 4,000 hombres de a pie que sacaban espada. Jueces 20, verso 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Él empieza a contar, el levita, lo que había sucedido a esta gente que quería hacer venganza. Jueces 26, verso 6. En Jueces 20, el verso 6 dice: entonces tomando yo mi concubina, sigue relatando la historia, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. La mujer ya había muerto, la habían abusado. Y cuando se hace una convocatoria de las tribus de Israel, él pide hacer una justicia. Él pide que ese crimen que habían hecho anteriormente paguen por este crimen de el abuso de aquella tribu que hizo tanta perversión. Esto es lo que sucede cuando hay una mente depravada. No tiene límites. Una mente depravada no tiene un control. Jueces 20, verso 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora que lo haremos en Gaba. Contra ella subieron por sorteo, tomaron 10,000 hombres de cada 100 por tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, y lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba y Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que se había cometido en Israel. Toda esta abominación había sucedido. El caos, el abuso, la violación. La mujer de aquel levita la habían matado. Y en venganza se empieza entonces a trabajar las tribus qué hacer por toda la abominación que habían hecho y que habían cometido en Israel. Sigamos la historia. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que os ha sido hecha entre vosotros? Empiezan entonces a acercarse a los que habían hecho la maldad. Las tribus de Israel enviaron a los varones a la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín fueron los causantes de todo un daño, de toda la historia que ya relatamos, que es una historia muy fuerte. Todo ese daño había sido provocado por la tribu de Benjamín. Verso 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos ese mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Al final, cuando se estaba pidiendo que entregaran
a los hombres perversos, que entregaran a aquellos que habían hecho este crimen, este abuso, esta violación, y habían matado a la mujer. Ellos dicen, no queremos entregar a estos hombres. Y se juntaron la tribu de Benjamín, se juntaron con las ciudades de Gabaa a salir a pelear contra Israel. 35. Y derrotó Jehová a Benjamín. Esta es la mano poderosa de Dios. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres. Los hijos de Israel mataron toda esa cantidad de hombres de Benjamín, todos los cuales sacaron espada. Fueron todos los que Benjamín murieron en aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Se armó entonces una batalla en venganza a lo que habían hecho, y aquel lugar, todos los de la tribu de Benjamín mueren en aquel día 25,000 hombres. ¿Qué más sucede? Las mujeres para los benjamitas. Los varones de Israel habían jurado en Misma, diciendo: ninguno de nosotros dará su mujer a los benjamín por mujer. Es por lo que habían hecho, por la inmoralidad de los benjamitas. Jueces 21:2. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allí toda la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Que falte hoy en Israel una tribu? La tribu que se había profanado. Y aquel día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron a los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? ¿Por qué se ha hecho gran juramento contra el que no subiese de Jehová misma, diciendo: sufrirá la muerte? Hubo una tribu que no estuvo presente. Verso 7. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Entonces comienzan ellos a planificar como juicio de toda esa perversión, y empiezan a tomar asuntos y dictar sus normas, el cual no querían dar sus hijas por mujeres a estas depravaciones. Verso 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme al número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. No se conformaron. Mire qué importante, ya terminando esta historia. No se conformaron con todos los que habían muerto. Murieron 25,000 por la maldad que habían hecho. Pero no conforme a eso, no conforme a matar a la mujer, la concubina, no conforme a la depravación que había en ese pueblo, los hijos de Benjamín lo hicieron así, pero tomaron mujeres conforme a su número. O sea, si mataron 25,000 benjamitas, ellos tomaron 25,000 mujeres, robándolas de entre las que danzaban y se fueron. Era como una festividad. Y tomaron a todas las mujeres y se las llevan, y la llevaron y habitaron en aquella ciudad. La depravación nunca terminó. ¿Por qué? Porque una mente depravada terminará depravado. No hubo ningún cambio. Al final, en esta historia vemos claramente que toda la maldad que habían hecho a este hombre, a este levita junto a su mujer, no quedó al final impune, porque al final al tratar de poder ayudar, sí mataron a 25,000 hombres de la tribu de Benjamín, pero aún así ellos siguieron con su maldad y su mente depravada, que al final logran tomar más mujeres, las roban, se las llevan, y usted ya imagina todo lo demás que pudo haber sucedido. En esta historia de una mente depravada nos da mucho que entender,
cuando algo se profana. En esta historia podemos ver claramente que todo lo que había ya sucedido de los benjamitas, de esta historia fuerte, porque esta es una historia muy fuerte. Yo no sé si alguna vez has leído esta historia, pero es impactante. Y es una historia que está en la Biblia. Es una historia que a lo mejor no se ha tomado en la historia, porque es como una historia muy fuerte, muy trágica. Es una historia de tanta inmoralidad, y eso que estamos hablando de tribus también del pueblo de Dios. Porque los de Benjamín pertenecían también dentro de las tribus de Dios, de Israel. Estas tribus aún de Israel se depravaron. Esto nos da a entender que aún siendo parte de tribus de Israel, si se pervierten, va a venir una depravación. Estas personas se depravaron a tal nivel que llegaban a abusos sexuales con hombres. Lo mismo que sucedía con Lot en Sodoma y Gomorra, lo mismo estaba sucediendo ahora en Israel. Es como un contraste muy raro, porque en Lot se entiende Sodoma y Gomorra, perversión, pecado, lujuria, sexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestialismo, había de todo. Se entiende por esa parte de toda esa contaminación. Pero aquí vemos la otra moneda de lo que tendría que ser lo contrario, porque era las tribus de Israel. Pero en las tribus de Israel sucede la misma inmoralidad, una violación. Matan en venganza a 25,000 benjamitas. No se quedan conforme a esto. Ellos toman mujeres, se roban 25,000 mujeres, se las llevan para hacer lo que ellos quisieran. Una mente depravada. Se fija, el punto del concepto de esto es que lo que está torcido costará volverlo a enderezar. Porque aquí no solamente estamos hablando de actos, porque nosotros podemos fallar, cometer actos y fallamos y pecamos y nos arrepentimos, y Dios nos sigue levantando por su gracia y misericordia. Pero aquí no hubo ningún arrepentimiento. Las tribus de Benjamín no se reconciliaron, no pidieron perdón, no reconocieron su estado, siguieron pecando. ¿Por qué? Porque ya la mente ya había sido depravada. Por eso que el texto al comienzo decía que el Señor lo envió. Recuerda el primer texto que decía que el Señor lo envió una mente depravada. Mire qué interesante ese texto, porque ahí en ese texto ya podíamos ver claramente. Voy a mostrar nuevamente el texto del comienzo, lo que dice Romanos 1:28. Ahí en Romanos 1:28 dice: así que ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En ese texto de Romanos 1:28, la versión NBL, vemos claramente entonces que Dios a veces los entrega. Es como entregó a manos del zarandeador, porque estaban ya no concedían en lo bueno y lo malo. Todo era depravación, y la paga del pecado siempre va a ser la muerte. Lamentablemente, en esta historia fuerte, en esta historia trágica, lo único que hay que sacar en concepto de esta brutal historia, que es una historia muy fuerte, es entender que lo que se deprava va a continuar depravado. La inmoralidad, porque aquí estamos hablando de una mente, por eso el título le puse una mente depravada. No hay cambio, no hay arrepentimiento. No hay un acto de decir: fallé, cometí, hicimos lo malo, pedimos perdón, restituimos eso. No hubo nada de eso. Y esto sucede, y usted dirá: esto pasa en el mundo. Los que no conocen a Cristo. Esto no sucedió con gente que era inicua, con gente que no conocía. No era con los gentiles, no era con la gente que no era del pueblo de Israel, era dentro del pueblo de Israel. Es más, dentro de una de las tribus de Israel. Eso como que da mucho pensar cómo una tribu de Israel hace esta inmoralidad. Pero esto nos ayuda a reflexionar y decir lo que sucede en el mundo, porque así está el mundo. Ya ahora estamos viviendo estos mismos tiempos. Ya no solamente vemos Sodoma y Gomorra, lo de afuera, perversidad, pecado, lujuria. Ya no lo vemos en Sodoma y Gomorra afuera. Ahora lo estamos viendo dentro de las iglesias. Perversidades,
amadores de dinero, gente depravada, ya no escuchan razones, ya son ellos hombres altivos, emocionalismo, lengua falsa, profecía falsa. Vemos que se levanta un apóstol que ni siquiera, hermano, han construido una iglesia y son de apóstol. Vemos tanta depravación que la iglesia no tiene el discernimiento. Es lo mismo, una depravación dentro del pueblo, solo que no hay matanza de gente, pero están matando gente espiritual todos los días con su herejía. Vemos cada enseñanza, puras herejías. Y la iglesia les aplaude. Y la iglesia les da dinero. Y la iglesia los levantan. Ya no hay un discernimiento. Y ahí aplica 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que en los posteros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y eso ya lo estamos viendo. Ya hace rato que el enemigo ya ha sido tan descarado que él ya está dentro de la iglesia. No es que él no está dentro, él en muchas iglesias tiene su trono de Satanás dentro de la iglesia. ¿Cómo es eso que tenga Satanás su trono dentro de la iglesia? Lo tiene con las falsas doctrinas. Con la falsa doctrina el enemigo se ha sentado en muchos templos. Y no solamente grandes, aún templos pequeños. Vemos herejías, vemos inmoralidades, vemos que sale una mujer que dice que es Jesús. Vemos otro que salió por allá que dice que es el Elías. Vemos ahora una mujer que salió hace poco que está por las redes sociales, que es de Perú, y ella dice que es el ángel Gabriel. Y la gente le cree, la gente le aplaude, la gente lo sigue, y son millares de gente que lo siguen. Es lo mismo que hoy está sucediendo. Depravaciones y mentes depravadas, porque estos depravados los siguieron mucho. Asimismo está sucediendo dentro de la iglesia. Asimismo está pasando, lamentablemente, ya no hay un discernimiento, ya no hay un control. Es como que bueno, lo dice la Escritura, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y en más dice la Escritura, si fuere posible que Satanás, que el Señor lo reprenda, aún engañará, si fuere posible, aún engañará a los escogidos. Eso da como pensar, porque hay llamados y escogidos. El llamado que fue llamado, pero el escogido fue que fue escogido para salvación. Pero aquí dice, si fuera posible, engañará no a los llamados, a los escogidos. Esto es fuerte, ¿eh? Porque nos da que pensar, o sea, el hecho de estar con Cristo no nos asegura salvación. El hecho de tener un don no nos asegura salvación. El hecho de fluir en algo no nos asegura salvación. Por eso que cuidemos nuestra mente, que lo he enseñado, vengo enseñando sobre la mente, en los conceptos de las emociones muchos años. Los libros que ya tengo son libros por experiencia que ya son de muchos años, mucho tiempo, y los sigo manteniendo, los sigo enseñando, pero son enseñanzas que durante muchos años estoy hablando sobre la mente, los hemisferios, que el enemigo ataca la mente. ¿Para qué? Para que usted sea sano. Sano de emociones, sano de heridas, sano de persecuciones, porque al final todo lo que no se sana, no solamente uno es contaminado, sino que también puede contaminar a otras personas o herir a otras personas. Porque esa es la idea del enemigo, causar un daño en una mente para los que están cerca, los que te rodean dentro del núcleo, puedan también ser causantes de heridas por no tener un dominio propio. Que Dios nos siga bendiciendo en esta tarde. El tema de hoy es una mente depravada.